Vamos a saludar a todos y a todas las personas que hoy nos acompañan, a las autoridades del gobierno regional, a las autoridades de la Universidad Austral de Chile, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias, a nuestro expositor, el doctor Érico Cuche, que hoy nos va a acompañar también. Y comenzamos entonces con esta actividad de bienvenida del curso de capacitación para el uso del sistema integral frutícola de la región de Los Ríos. Esta actividad se enmarca en el proyecto FIC 1868, Sistema Integral Frutícola Región de Los Ríos, el cual es financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad FIC del Gobierno Regional de Los Ríos y su Consejo Regional. El objetivo del proyecto es desarrollar, aplicar y transferir el Sistema Integral Frutícola Región de los Ríos, que corresponde a una herramienta para la toma de decisiones que incluye modelo ecofisiológico, información territorial agronómica climática actual y futura, además de un modelo tecnológico. Les comento cómo va a ser la dinámica de este curso. Van a exponer el doctor Tomás Lobo y el profesor Érico Curche, y al final de las exposiciones vamos a dejar un tiempo para hacer preguntas a través del chat o a viva voz, levantando la mano virtual que tiene este programa, como ustedes saben. Antes de comenzar sí con las exposiciones, vamos a invitar al representante, al jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, el señor Ernesto Espinosa, a dirigirse a los asistentes. Al parecer, no sé si habrá llegado el señor Espinosa, Tomás. Estoy revisando el listado de asistentes Sí, y por el sí. momento pareciera que todavía no. Bueno, si no ha llegado... Ahí está, bueno, sí, ahí se va a está ingresar sumando. ahora. Ya, sí, que no lo estaba viendo acá. Son las cosas que ocurren cuando estamos en vivo. Así que vamos a esperar un ratito al señor Espinosa para que nos brinde un saludo. Ahí lo veo también, en representación del gobierno regional. Hola, ¿cómo están? Hola, Hola, buenos buenos días. días. ¿Cómo estás, Paola? Bien, ¿y tú, Ernesto, cómo estás? Bien. Te invitamos entonces, Ernesto, a dar un Ah, ya saludo estamos. en nombre del gobierno regional. Sí, acabamos de empezar, justito en la hora. Ah, perfecto. Oye, primero que todo, saludar a cada uno de ustedes, de los presentes. Como gobierno regional estamos muy contentos de que se realicen de esta forma ahora, bueno, estas actividades que son tan importantes para la región de un proyecto FIC. Saludar a la gente de la Universidad Austral, ¿cierto? A la gente del INDAP, de la Seremía, ahí veo a don Héctor, Seremía de Agricultura, bueno, y a cada uno de los presentes, a la gente de la Asociación Gremial y Productiva Manzana, que es parte también de este proyecto, Manzana de los Ríos, a la cooperativa campesina Berries del Ranco, que también es parte de este proyecto, y bueno, y a todos los presentes. Es muy importante para nosotros como gobierno regional esta iniciativa porque sin duda sabemos que la fruticultura es importante, cada vez se van incorporando más terrenos, ¿cierto?, a la reconversión a la fruticultura y tenemos que estar preparados también con la adopción al cambio climático y este proyecto marca o entrega o va a entregar, ¿cierto?, un paquete de herramientas para la pequeña y mediana agricultura que va a mejorar la competitividad de los pequeños y medianos agricultores en materia frutícola. Y sin duda también queremos mejorar cada día, cada año las exportaciones de la fruta de nuestra región. Así que este tipo de actividades también vienen a entregar más conocimiento para la gente, para los productores y disminuir las brechas que cada vez se van acortando y que queremos ir mejorando como región. Entregarle el saludo de nuestro intendente, don César Asenjo, ¿cierto? Y que esta jornada sea muy buena para cada uno de los presentes. Gracias, Paola, Tomás, y los dejo avanzar en su actividad. Muchas gracias, señor Espinosa, por acompañarnos y por sus palabras y por el saludo también del intendente.
Bueno, y a continuación también vamos a invitar a dar unas palabras de bienvenida al doctor Tomás Lobo. Él es el director del proyecto que hoy nos convoca, pero también él es académico del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias. Profesor, por favor, lo invito a dar un saludo. Hola, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la asistencia a esta modalidad en estos tiempos de seminarios virtuales. Esperamos que esta pueda ser una jornada provechosa en donde vamos a dar a conocer lo que llamamos la plataforma del Sistema Integral Frutícola, ¿ya? Que esto se compone de un sitio web con diferentes aplicativos y en el fondo espero también poder ser lo más claro posible en lo que les voy a explicar, para que a continuación después el profesor Érico Kucher les pueda hablar sobre el trabajo que se hizo a nivel de la zonificación frutal para las especies que que integran este proyecto. ¿Ya? Así que, bueno, estamos muy bien con la hora, estamos adelantados un poco con el horario, lo cual siempre es bueno. Entonces creo que voy a comenzar con la presentación que les tengo preparada para después intentar ir al sitio web y poder en el fondo ensayar con la información que se les va a entregar. Bien, permítanme que voy a iniciar presentación y voy a compartir pantalla. Perfecto. ¿Me pueden confirmar si si se está viendo sin ningún problema? Ya, qué bueno. Bien. Fantástico. Bueno, la jornada de hoy en el fondo tiene como objetivo capacitarlos a todos los asistentes e interesados a utilizar el sistema integral frutícola. Mi nombre, como Paola ya lo ha comentado, es Tomás Lobos. Soy el académico de fruticultura de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile. Y en este caso quien dirige el proyecto. Dentro de lo que vamos a hablar hoy día en esta presentación, les voy a, como ya mencioné anteriormente, dar a conocer el sistema integral frutícola. Después, dentro de las varias secciones que tiene este sitio web, me voy a enfocar en el uso de los simuladores, que es lo que nos va a tomar un poco más de tiempo, y después nos vamos a dirigir hacia el sitio web, ya, en donde les voy a hacer en tiempo real ejemplos de uso de lo que les voy a hablar primero en forma teórica. Bueno, primero, antes de comenzar, por supuesto, dar gracias al gobierno regional, ya que este proyecto es financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad. Esto está asignado bajo el nombre FIC 18-68 y denominado Sistema Integral de Gestión Productiva para Frutales de la región de Los Ríos. Me es muy grato poder presentarles en esta ocasión el Sistema Integral Frutícola, que este sistema está alojado en el dominio www.ciflosrios.cl, que es un sitio web que contempla varias secciones y también aplicativos web en el que estuvimos trabajando durante un largo tiempo y donde voy a intentar ser lo más claro respecto de el uso que tiene este sitio web y posteriormente, como les mencionaba, en el uso de los simuladores. Bien. Antes de seguir avanzando, creo que es súper importante poder darles a conocer al equipo de trabajo de este proyecto, sin la presencia obviamente de todos estos integrantes, nada de lo que estamos mostrando hoy día hubiese sido posible. ¿Ya? Esto ustedes lo van a encontrar en la sección Nosotros del sitio web, que ya les comenté cuál era anteriormente.
Tenemos la participación de la doctora Dorota Deck, quien es especialista en riego y drenaje y eficiencia del uso del agua. Tenemos también al doctor Enrique Ferrá, quien es especialista en etiología, epidemiología y control de enfermedades de especies frutales. Tenemos también al profesor Érico Kutcher, quien es especialista en teledetección, geomática, biometría y modelación. Y por último, quien les habla, especialista en fisiología y producción de plantas frutales, y que en este caso opero como director del proyecto. Posteriormente, en la sección que tiene que ver con proyectos, si ustedes cuando pasemos al sitio web hacen clic ahí, los va a llevar a la sección en el fondo, donde se explica de mejor forma o de forma más extendida el propósito de este proyecto, que en el fondo el objetivo general es, por supuesto, entregar herramientas para la toma de decisiones de los distintos productores frutícolas, en este caso de arándanos, cerezo y manzanos destinados a la producción de sidra, para, por supuesto, disminuir las brechas productivas y aumentar tanto su producción como a su vez su competitividad. Posteriormente, si hacen clic en donde dice mesa frutícola, los va a llevar a la sección que lleva ese nombre, y explicarles que dentro del proyecto, en el fondo, se conformó la mesa frutícola regional, en donde hemos tenido distintas sesiones, donde por supuesto que esto también ha sido abierto al interés del público, sobre todo también de productores, quienes se hayan querido, obviamente, en las ocasiones que nos hemos reunido, sumar para poder obviamente aportar desde su perspectiva y realidad productiva, lo han podido en el fondo hacer. Después tenemos una sección de fotografías, de fotografías que se han ido tomando, obviamente, durante el desarrollo del proyecto, y ustedes van a poder visitarlas sin ningún problema. Después tenemos la sección material, que es en el fondo documentos de descarga, ¿ya? Donde en primera instancia van a poder descargar todos los mapas de zonificación frutícola, que posteriormente Érico les va a obviamente hablar respecto a este tema, por lo tanto no me quiero referir mucho más a eso, pero también posteriormente se van a ir implementando y subiendo documentos de tipo boletín técnico y extensivo para la producción de arándanos, cerezo y manzanos destinados a la producción de sidra. Posteriormente, si ustedes posan su mouse sobre la sección de sitios de interés, aparece un listado de sitios que son relevantes, obviamente, y una parte importante que también vamos a intentar poder visitarlo hoy día es una red meteorológica que estamos terminando de implementar, que en el fondo está ubicado en distintos puntos de la región. En este caso van a estar la mayoría de las estaciones ubicadas en la zona norte de la región, ya, y que van a posteriormente, ojalá en proyectos de continuidad, nos permitan seguir ampliando esta red para que en el fondo esta información de tipo climatológica sea muy provechosa para los productores. Se me perdió el puntero, aquí está, perfecto. Después, en la sección de zonificación, solamente quiero nombrarlo porque Érico después, por supuesto, se va a referir nuevamente, como les comentaba, a este tema. Y antes de seguir a la parte ya de los simuladores, creo relevante poder hacer un recordatorio respecto de las especies que, como les comentaba, pertenecen a este proyecto, que es el caso del arándano, el cerezo y el manzano, cómo ha tenido una evolución en el tiempo según los distintos catastros frutícolas. Y para mí la verdad que es muy interesante, y que en el fondo ustedes pudieran mantener un poco en la retina esta columna, que es el rendimiento promedio por hectárea, porque ese
va a ser muy importante para posteriormente cuando estemos realizando todos los cálculos a nivel de los simuladores, ¿ya? Y también aquí les muestro en la otra columna, perdón, las densidades promedio a nivel regional de estas especies. Bien, cuando ya pasamos a la sección de simuladores, ustedes pinchan ahí, la página inmediatamente avanza y desciende hasta esta sección del sitio web, donde ustedes se van a encontrar con la siguiente ventana, que tiene distintas casillas y los llamados combo box. Y en el fondo, en este caso, son impresiones de pantalla los que les voy a ir mostrando, para que posteriormente pasemos al sitio web y podamos hacer uso de estos simuladores en tiempo real. Solamente quisiera recalcar y hacer notar que estos simuladores por el momento están implementados pensando en suelos trumados de origen volcánico, en el caso del sur de Chile, y también están enfocados, por ejemplo, en el caso del cerezo, hacia portainjertos vigorosos, que son los que por el momento predominan en la región, y en el caso del manzano, con destino hacia la producción de sidra, en portainjertos desde el MM106 con un vigor moderado hacia portainjertos enanizantes como M9. Bien, la siguiente pantalla, que es con la que ustedes se van a encontrar, ¿ya? Ustedes van a hacer clic en seleccionar el simulador, y estos son los simuladores que tenemos por el momento implementados, que nosotros creímos que eran por el momento también los más útiles desde el punto de vista de herramientas para la toma de decisiones y manejos productivos en el fondo, pero solamente también volver a hacer hincapié que en futuros proyectos de continuidad este listado puede seguir creciendo, porque la idea es esa propiamente tal, entregarles herramientas a los productores para mejorar su competitividad y su rendimiento. Entonces, si en este caso ustedes hacen clic en poda, posteriormente, si es que no se les abre inmediatamente la siguiente ventana, deben hacer clic en el botón verde que se llama realizar cálculo. Ahí se les abre en el fondo este siguiente ventana o menú, en donde aquí aparecen las instrucciones, pero las quiero explicar para que posteriormente no queden dudas. Entonces, en primer lugar, se tiene que ingresar un valor numérico, en este caso al rendimiento promedio podador día, ¿ya? Cuántas plantas en promedio están podando cada una de sus personas, se obtiene un promedio y se ingresa el número en esta casilla. Después, la cantidad de podadores totales que ustedes van a tener para realizar la labor, la superficie total que se va a podar, ya sea para arándano, cerezo, manzano, y la densidad que se tiene de plantas por hectárea. Posteriormente, se debe ingresar el valor respecto de la cantidad de días trabajados al mes. En este caso, si se trabaja de lunes a viernes, deberían ser 20 días al mes, o si se trabaja de lunes a sábado, serían 24 días al mes. Luego, uno hace clic sobre este casillero y se va a desplegar un mini calendario donde se debe seleccionar la fecha en que ustedes estiman que van a iniciar la labor de poda, ya, a no ser de que ya la hubiesen empezado. Y acto seguido se hace clic en el fondo, en el botón verde que dice calcular poda, lo que les va a entregar un número que va a ser el correspondiente al día total de podas respecto de los valores que se ingresaron anteriormente. Esto es muy responsivo a los valores que se vayan ingresando. Y
en forma secundaria se les va también a indicar, según la fecha de inicio y el total día de POA, la fecha en que ustedes teóricamente deberían estar terminando en la POA bajo los parámetros que ustedes en el fondo ingresen. Obviamente que si ustedes van mejorando la eficiencia pueden perfectamente modificarlo, o si van a incorporar más gente, y eso también lo pueden ustedes volver en el fondo a calcular. Después, pasando, perdón, antes de eso, es importante apretar el botón rojo de salir para volver a la sección nuevamente de simuladores. Y si se hace en el fondo clic en seleccionar simuladores, ahora en este caso, para pasar al cálculo de la dosis de nitrógeno, se hace clic, por supuesto, sobre el nitrógeno. Después, en el fondo, motivos teóricos, en el fondo vamos a ir seleccionando en este caso solamente el arándano, pero cuando pasemos a la utilización del sitio web podemos ir, en el fondo, seleccionar otra especie. Posteriormente, en el siguiente casillero hay que seleccionar si contamos con un análisis de suelo o no. El ideal, por supuesto, en fruticultura es siempre contar con análisis químico de suelo temporada a temporada, de no más allá, ojalá de 30 días antes de comenzar, obviamente, lo que nosotros tendríamos como calendario de nuestro inicio de la actividad o brotación. Pero en el caso en que no se cuenten con un análisis de temporada a temporada, o el último que se hizo fue bastante tiempo atrás, se puede seleccionar la opción, en este caso, sin análisis, y posteriormente se aprieta el botón verde. Eso les va a abrir la siguiente ventana, en donde aquí la flecha indica el casillero que está habilitado, donde ustedes van a ingresar el rendimiento que ustedes esperan poder cosechar esta temporada, y posteriormente se hace clic sobre el botón verde, y eso les va a indicar primero la dosis de nitrógeno por hectárea, y automáticamente eso va a ser convertido según las fuentes de nitrógeno que ustedes quieran elegir, o en este caso les hemos dado 3 alternativas, ya para el caso de la aplicación de urea, de nitrato de amonio o nitrato de calcio, que son fuentes que van a ser obviamente un aporte de este elemento mineral. Después apretamos el botón salir, vamos a volver a la misma ventana anterior, y en este caso podemos seleccionar con análisis. Si por alguna razón se les hubiese trabado los casilleros, es tan simple como apretar en este botón naranjo que dice limpiar parámetros, y ahí ustedes ya pueden nuevamente volver a seleccionar. En este caso estábamos hablando del nitrógeno, especie arándano, y apretamos en el fondo, en este caso, con análisis, ya pensando en que sí lo tengamos, y apretamos el botón de realizar cálculo. Se nos va a abrir la siguiente ventana o menú, donde primero tenemos que ingresar el rendimiento esperado que vamos a tener esta temporada, y acto seguido, según el análisis de suelo, vamos a ingresar el valor del nitrógeno en la profundidad 0,40 centímetros, ya para el caso de un análisis de suelo, en el caso de especies frutales, y vamos a ingresar un valor que nos entrega este mismo análisis respecto del contenido de materia orgánica. Luego de eso apretamos en el botón calcular, perdón, y automáticamente primero nos calcula una demanda, un suministro, y nos calcula la dosis del nutriente, en este caso nitrógeno por hectárea, y eso se transforma nuevamente a las mismas 3 fuentes de nitrógeno que les hemos nosotros dejado disponibles para este cálculo. Posteriormente se aprieta en el botón rojo, ustedes salen, y volvemos nuevamente a la ventana anterior, al menú anterior de la sección de simuladores.
para tener seguridad es importante apretar, es mejor apretar siempre el botón naranjo, limpiar parámetros, para que prevenir de que si el navegador dejó en el caché algún cálculo, se pueda limpiar. Entonces ahora, en este caso, ya hemos visto POA, nitrógeno, y pasamos a elegir en este caso el fósforo. Repito que solamente para este ejercicio voy a enfocarme en el arándano, pero después cuando pasemos al sitio web vamos a revisar con cualquier otra especie de estas tres que están acá. Luego seleccionamos nuevamente, vamos a comenzar primero en el caso de que no tengamos un análisis químico de suelo, ¿ya? Y apretamos en el botón verde. Se nos abre la siguiente ventana y aquí de la misma forma vamos a ingresar el rendimiento que nosotros esperamos cosechar esta temporada, y nos va a entregar, según los algoritmos y cálculos que tenemos tras bambalinas en el fondo, nos va a entregar una dosis de fósforo, que eso también pasa a ser convertido, en este caso, a estas tres fuentes de aporte de fósforo, como son fosfato monoamónico, el fosfato monopotásico o superfosfato triple. Luego apretamos salir para volver a la ventana anterior, y en este caso vamos a seleccionar el con análisis. Ahí se nos abre una siguiente opción pregunta, en donde nos preguntan por el valor de fósforo Olsen, en valor partes por millón, y tenemos dos opciones: elegir si tenemos un valor mayor o igual a 17 partes por millón de fósforo Olsen o menor, ¿ya? Entendiendo que este es un nutriente, un elemento mineral que es caro de aplicar a partir de la fertilización de fósforo, y que en el fondo no todos los productores en general tienen valores tan elevados de fósforo, muchos sí, pero no es la gran mayoría. Hemos establecido como valor crítico, en el fondo, el valor de 17 ppm de fósforo como el valor a alcanzar, valor óptimo, ¿ya? Bajo ese nivel nos va a abrir otro menú de fertilización. En este caso, como tenemos un valor, simulando obviamente que tenemos un valor por sobre el valor crítico, seleccionamos el botón verde y nos va a abrir una fertilización, un cálculo de fertilización para mantener este nivel de fósforo en el tiempo. Entonces seleccionamos o ingresamos, más bien dicho, el rendimiento esperado para esta temporada, y eso automáticamente, después de apretar el botón verde, nos va a entregar la dosis de fósforo y la conversión a kilos de las tres fuentes de fósforo, perdón, que les tenemos disponibles en este caso. Después apretamos nuevamente el botón rojo de salir, volvemos a la casilla anterior, y en este caso vamos a apretar sobre un valor que estamos bajo el valor crítico. Apretamos el botón verde y eso nos va a llevar a una fertilización de corrección, ¿ya? Para corregir nuestros niveles de fósforo y tratar de, por supuesto, llegar, ojalá, a por sobre el valor crítico, ¿ya? Para eso, primero vamos a ingresar el valor del suministro actual de fósforo Olsen y a qué nivel queremos llegar. Damos clic en el botón verde y nos va a entregar tanto la dosis de fósforo como la conversión a kilos de fertilizante. Apretamos el botón rojo, volvemos de nuevo atrás a la ventana inicial, y en este caso ya hemos ido revisando el simulador de POA, de fertilización de nitrógeno, fertilización de fósforo, y nos queda elegir la fertilización de potasio. Se selecciona el potasio, nuevamente en este caso arándano, y vamos a elegir también la opción en caso de que no tengamos un análisis químico de suelo. Apretamos el botón verde, nos va a abrir esta ventana, vamos a ingresar el rendimiento esperado y después de apretar el botón verde, nos va a entregar la dosis disculpen, aquí tenemos en el fondo un error, porque esto nos debería entregar valor de K2O.
lo vamos a corregir posteriormente. Y también se nos quedó pegado, en este caso, la fuente, ¿ya? En este caso, una de las fuentes es muriato de potasio, entre las otras que tenemos, pero el cálculo en el fondo es más o menos lo mismo. Apretamos el botón verde y nos va a entregar los kilos de fertilizante. Les repito, esto lo tenemos errado, pero lo vamos a corregir. Posteriormente apretamos el botón salir, volvemos atrás. Apretamos, en este caso ahora, con análisis, siempre que contemos con un análisis químico reciente de suelo, apretamos el botón verde y se nos va a abrir una siguiente opción en donde nos va a preguntar por el valor de potasio intercambiable que tenga nuestro análisis químico de suelo, y establecimos como valor crítico 100 ppm. En este caso lo seleccionamos realizar cálculo y nos va a abrir en el fondo el menú de un cálculo de una dosis de mantención en el caso de la fertilización de potasio. Aquí sí está correcto, ya se ingresa el rendimiento en el fondo esperado y nos va a entregar la dosis de potasio o muriato de potasio, sulfato de potasio o nitrato de potasio, como son las fuentes que dejamos establecidas. Por último, si elegimos que estamos bajo el valor crítico, apretamos el botón verde, nos va a llevar a una fertilización de corrección, donde vamos a ingresar el suministro actual, el suministro alcanzar, apretamos el botón verde y nuevamente nos van a aparecer las dosis de fertilizante. Ahora rápidamente vamos a pasar al sitio web. Los voy a llevar para que podamos ver rápidamente en la práctica esto antes de que se me acabe el tiempo. Bien, voy a compartir pantalla. Y aquí ustedes pueden ver el sitio web del proyecto, que yo ya les había ingresado unas impresiones de pantalla. Ya les había mostrado cada una de las secciones también como impresiones de pantalla. Por lo tanto voy a ir avanzando rápidamente para no quedarme estancado. La sección de material, donde van a poder obtener sitios, o sea, documentos, en este caso primero de la zonificación y después algunos boletines que vamos a ir ingresando. Y tenemos acá, lo que les comentaba yo, la red meteorológica, que si ustedes pinchan sobre esta e ingresando los datos que aparecen inmediatamente en esa burbuja de color negro, van a poder en el fondo revisar los datos de las estaciones meteorológicas. Después está el menú zonificación y menú simuladores. Entonces aquí rápidamente voy a querer mostrarles el caso del simulador de POA. Se abre la misma ventana que yo ya le había mostrado. Entonces vamos para un ejercicio rápidamente práctico. Vamos a colocar un rendimiento de una persona que POE, supongamos, 45 plantas de arándano al día. Vamos a tener, supongamos, 18 podadores en una superficie de, supongamos, 20 hectáreas, una densidad de 3.700 plantas por hectárea, 20 días de trabajo al mes. Vamos a seleccionar la fecha de inicio, supongamos que vamos a empezar el próximo 25 de mayo. Apretamos el botón verde y automáticamente nos entrega la cantidad de días de poda y cuándo terminaríamos esta labor. Si yo empiezo, por ejemplo, a modificar la eficiencia de la poda y digo que voy a podar 65 plantas al día y aprieto el botón verde, evidentemente esto modifica el día total de días de poda. Aprieto el botón rojo, limpiar parámetros, selecciono simulador, por ejemplo en este caso el nitrógeno, voy a revisar algunos solamente para que en el fondo no me pasen el tiempo. Vamos en este caso a hacer un cálculo diferente, el caso del cerezo, ¿ya? Y supongamos que no tenemos análisis de suelo y apretamos realizar cálculo.
Y según los datos del catastro frutícola, el rendimiento promedio para la región son 11,7 toneladas o 11.700 kilos. Si yo quisiera obtener ese rendimiento, aprieto el botón verde y me va a entregar una dosis de 66 kilos de nitrógeno por hectárea, que convertido a kilos de urea son 145, kilos de nitrato de amonio son 196 y kilos de nitrato de calcio 445. Evidentemente estos tres fertilizantes cada uno tienen costos distintos, ¿ya? Siendo el nitrato de calcio uno de los más caros, en cambio la urea el más económico para el bolsillo del productor. Apretamos en salir. Vamos en este caso a avanzar al fósforo, ¿ya? Vamos en este caso a probar con el manzano y vamos a suponer que sí tenemos un análisis de suelo y como les mostraba anteriormente nos pregunta el valor del fósforo Olsen y en este caso le vamos a decir de que estamos bajo el valor crítico, apretamos realizar cálculo. Y suponiendo en este caso que tenemos un valor de 9 ppm fósforo Olsen y queremos llegar en el fondo a suponer, queremos aumentar una unidad, ¿ya? Apretamos el botón verde y aumentar una unidad de fósforo considerando obviamente las necesidades de la planta para su crecimiento y asociado también al rendimiento que queremos nosotros obtener. Nos entrega una dosis de 76 kilos de fósforo, que dependiendo de la fuente nos entrega obviamente un valor. Ahora si quisiéramos obviamente hacerlo como 11, por lo tanto aumentar 2 unidades, evidentemente que ese valor sigue aumentando y teniendo en cuenta de que el fósforo es un fertilizante caro, quizás convenga ir haciendo un trabajo temporada a temporada para aumentar ojalá en un punto todas las temporadas el valor del fósforo Olsen hasta alcanzar el valor crítico y posteriormente generar fertilizaciones más que nada de mantención. Por último, ya el potasio, en este caso vamos, por ejemplo, en el arándano, ya decir que en este caso sí tenemos no tenemos un análisis de suelo, apretamos realizar cálculo, perdón, aquí tenía que limpiar parámetros para que no se me quedara pegado, potasio, arándano, sin análisis, y no sé por qué se me queda pegado esto, vamos a intentar con análisis, a ver si se arregla esto. Vamos a probar con un mayor igual a 100 y nos pide el rendimiento que vamos a esperar. En este caso colocamos lo que está el rendimiento promedio regional, calcular, y en este caso la dosis de fertilización para el potasio, para mantener mi nivel de potasio actual sobre el valor crítico, es de 49 kilos de potasio, que dependiendo de lo que nosotros elijamos como fuente, nos entregan los siguientes valores. Y apretamos en el fondo salir. Si apretamos en salir de cálculo nos lleva al inicio del sitio web y solamente comentarles de que tenemos al fondo de la página un formulario de contacto para que nos hagan llegar todas sus inquietudes, comentarios, sugerencias respecto de mejora del sitio web o cierto material que quizás les interese que podamos llegar a compartir. Eso sería todo por mi parte. Al final de las presentaciones, por supuesto que dispuesto a responder todas las preguntas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tomás Lobo. Lo mismo estaba comentando yo a las personas que ya están dejando alguna de sus consultas para que también usted tenga tiempo de ir revisando lo que le han ido preguntando. Así que le agradecemos su exposición y a continuación vamos a dar paso a la intervención de el profesor Érico Curten, quien también es parte de este proyecto. Y él es, como dije, es miembro del equipo de trabajo del proyecto e integrante del Departamento de Suelo, Medio Ambiente, Agricultura y Silvicultura de la Universidad de Padova. Y él nos va a presentar aspectos de la zonificación territorial del sistema integral frutícola para luego hacer una demostración
de uso en el sitio web. Así que muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Paola. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Sí, ¿Sí? lo escuchamos bien. Ya. Yo voy a compartir mi presentación ahora. Se ve bien, ¿no es cierto? Sí, Se ve la presentación, ¿no? Sí. Ya, ok. Bueno, como decía Paola, mi nombre es Erico Kuchar, de formación soy ingeniero forestal de la Universidad Austral de Chile. Cursé un magíster del European Forestry en la Universidad de Mendel en República Checa y actualmente soy candidato a doctor, curso el tercer año en la Universidad de Padua en Italia. Así que bienvenidos y gracias por su tiempo. Comenzamos con la capacitación, que es el uso de la plataforma WebGIS, Proyecto Aptitud Productiva Región de los Ríos. Bueno, primero comenzar con un índice, cómo está estructurada la presentación. Primero un poco la conceptualización sobre qué es la teledetección, que va a ser muy importante para después poder interpretar correctamente la información que tenemos en nuestro portal. La presentación propiamente tal de la plataforma WebGIS, del proyecto ya mencionado, y posteriormente lo que es la interpretación de las capas climáticas, ¿ya? Y zonificación por especie frutícola. Y por último, un ejemplo práctico, vamos a poder explorar nuestro web mapping o WebGIS y ya ir sacando conclusiones principales. Bueno, como decía, primero lo que es la teledetección es una ciencia que permite visualizar información espacial sin un contacto físico. Ya un ejemplo, yo quiero medir, por ejemplo, el área de la mesa en mi escritorio, yo tengo la posibilidad de estar en presencia, de venir a este espacio y con una cuenta quizás mire el largo y el ancho y puedo calcular el área. Pero ¿qué pasa si yo no tengo acceso en mi oficina, no puedo estar físicamente? Bueno, hay dispositivos, ya sea mediante un dron, mediante un avión, helicóptero o satélite, puedo capturar imagen y calcular el área de mi mesa. Entonces eso es muy útil para el tema de los recursos naturales. ¿Ya? Entonces acá tenemos que sirve para la adquisición, almacenamiento, edición, análisis y visualización de la información espacial. Acá puse algunos ejemplos, lo que está muy de moda es Landsat, que bueno, ha sido digamos, el proyecto ícono desde el año 1984, que lanzado por la NASA, del gobierno de los Estados Unidos, y que actualmente esas imágenes se encuentran disponibles. Después tenemos algunos ejemplos de empresas como Iconos y QuickBet, que son imágenes comerciales, que obviamente ofrecen una resolución mucho más baja, y algunos ejemplos como Spot en Francia y Rarsat en Canadá. También mencionar el proyecto Copernicus de la Unión Europea, que tiene las imágenes Sentinel, que yo ahora actualmente estoy trabajando más con esa información, y Allos Pulsar, que es un satélite japonés que también está bien de moda. Entonces, también eso es como la adquisición de los datos. Ahora, los componentes de un sistema de información geográfico, esta estrellita nos ayuda mucho a entender, porque los datos espaciales ya se explicó cómo se obtienen en la lámina anterior, pero después los datos tienen que ser tratados y hay que hacer un análisis, y ese análisis se hace en base a un hardware, obviamente, que es nuestro PC, y un software. En el caso del software, podemos trabajar con un software que tiene que ser pagado, que es Esri, que antiguamente era ArcView, después evolucionó a ArcMap y actualmente es ArcGIS Pro, o puede ser una cosa similar como un programa de código abierto como es QGIS, y la gente, que son los recursos humanos, que en el fondo van procesando la información, ya sea haciendo fotointerpretación, atribuyendo información a los polígonos, etc. Esta lámina es muy importante, la gráfica, porque es sumamente importante diferenciar los formatos que nosotros tenemos. Normalmente cuando, por ejemplo, uno redacta un informe y lo guarda, tiene un solo archivo que es doc. En el caso de la cartografía, nosotros tenemos distintas opciones de cómo guardar nuestra información. Lo podemos guardar en un formato vectorial y raster. Acá nosotros tenemos una situación real, en que tenemos un bosque, tenemos una especie de lago, laguna, cursos de agua, un pantano, una especie de pradera, y aquí nosotros queremos tener nuestra cobertura de uso actual. Entonces acá lo tenemos en un formato vectorial y en un formato raster.
La definición de vectorial es una información que se almacena mediante coordenadas, puntos significativos que vienen representados mediante objetos, figuras geométricas. Es decir, yo tengo un punto y eso ya se considera como vectorial, pero ya si agrego otro punto tengo una línea, si agrego un tercer punto tengo un triángulo, un cuarto un cuadrado, después puedo ir agregando más puntos y la figura geométrica se va haciendo más compleja que lo que nosotros queremos para una capa vectorial, como en este caso en una capa de uso de suelo, donde podemos ir adaptando la figura en la forma del lago, en la forma del bosque, y eso es muy, digamos, práctico para calcular las áreas. El formato raster, en cambio, es información que se almacena mediante celdas regulares, en la cual cada celda, o píxel, que también se conoce de esa forma, corresponde a un código numérico que representa un atributo. Es decir, cada píxel verde oscuro acá tiene ese atributo que es bosque, cada píxel azul es lago, y así sucesivamente. Ahora, hay ventaja y desventaja. Por ejemplo, las capas vectoriales son muy cómodas para hacer clasificación de uso de suelo. Entonces, porque, por ejemplo, acá nosotros tenemos la delimitación sumamente clara al bosque y acá tenemos solamente cuadraditos. Entonces, cuando nosotros hacemos la sumatoria de estos cuadrados, seguramente el área va a ser muy diferente a la que nosotros tenemos acá. Antiguamente era aún más complejo porque el formato raster, antiguamente la resolución espacial era mucho más amplia, se hablaba a niveles de metros, hoy en centímetros, ya las áreas no cambian tanto. Pero la ventaja de raster es, por ejemplo, para la información climática, que cada celda puede contener información de precipitación, de temperatura, etc. Entonces eso es importante, poder diferenciar el tipo de formato en el que estamos trabajando, porque después cuando pasemos a analizar nuestro WebGIS, vamos a ver capas que están en un formato vectorial como en raster. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos dentro de una capa vectorial o raster? Bueno, en el vector, el archivo, como dice ahí, vectorial contiene un único tipo de geometría, que puede ser un punto, una línea, un polígono. Acá no es como cuando nosotros trabajamos en un archivo doc o ppt que guardamos un solo archivo. Cuando nosotros queremos guardar una cobertura, son variados los archivos que nosotros guardamos. Yo destaqué en rojo los 3 que son obligatorios. Sin uno de estos archivos, vamos a tener un error cuando queramos subir o abrir nuestra cobertura, que no quiere decir que los otros no sean importantes. Por ejemplo, la proyección es sumamente importante. Si nosotros tenemos todos los archivos sin la proyección, lo más probable es que se abra la cobertura, pero que aparezca perdida en el espacio porque no le estamos dando la proyección correcta. Pero si nosotros no tenemos, por ejemplo, las coordenadas o el DBF en el fondo de la tabla de atributos, nos va a dar automáticamente un error. En el caso del raster es un archivo que contiene una matriz definida como una grilla que representa un elemento, y aquí lo más importante es el GeoTIFF. Desde el punto de vista práctico, acá nosotros siempre trabajamos con un zip, porque como son hartos archivos, para no hacer mucha confusión, se seleccionan todos los archivos y se comprime en un zip, y así quedan en un solo archivo, y después se descomprime y se ve los archivos originales. Bueno, eso es a modo conceptual, porque ahora vamos a pasar a la presentación de lo que es la plataforma WebGIS del proyecto Aptitud Productiva Región de los Ríos. Como ustedes pueden ver, este es el portal, digamos, que vamos a ver ya después cuando empecemos a explorar nuestro web mapping. Y primero, explicarles qué es GeoNode, porque quizás para mucha gente GeoNode es un concepto nuevo. Es básicamente una aplicación web que sirve como plataforma para sistemas de información geoespaciales, que tiene la ventaja que es de acceso libre y que podemos publicar información geoespacial que se puede compartir de forma amigable, de forma interactiva, como vemos aquí en el visualizador. ¿Ya? En simples palabras, es como un Wikipedia para los cartógrafos. En Wikipedia nosotros podemos compartir textos, ¿ya? Si queremos, por ejemplo, describir algo histórico, una biografía, subimos el texto y es mucho más simple. En el caso de la cartografía es un poco más complejo, porque yo podría compartir los archivos originales, pero si la gente no tiene un sistema de información cartográfico, no puede leer la información, quizás podría compartir las imágenes, pero no tiene mucho sentido. Por eso siempre se busca crear esta forma interactiva donde uno pueda ir directamente a un visualizador y ver la cobertura, hacer un clic, abrir las tablas de atributos, ver la leyenda, poder descargar la imagen, que lo vamos a ver después en la parte práctica. Ahora, ¿qué es lo que contiene la plataforma?
contiene información climática, que se divide entre información agroclimática y climática, que lo vamos a explicar en la siguiente lámina, y son 9 parámetros distintos de información climática. En el caso de la zonificación frutícola son 3 frutos, ya, manzano, como explicó ya Tomás, arándano y cerezo, pero en el caso del arándano y el cerezo tenemos 2 variedades, por eso son 5, ¿ya? Y eso va multiplicado por 3, ¿ya? Porque tenemos el escenario actual, tenemos la proyección al 2030 y al 2040. ¿Y por qué la proyección es importante? Porque para crear una zonificación tenemos que considerar la serie de suelo, es decir, describir un poco el suelo, la textura, la estructura, la profundidad fisiológica, las variables climáticas y la fisiología de la planta. Esas son las 3 combinaciones. Al fallar una, ya no tenemos un sitio, ya no podemos clasificar que este sitio realmente es adapto para tal cultivo. Entonces, lo más probable es que el cambio climático, si bien va a presentar algunas dificultades, también va a traer oportunidades. Entonces, hay que prepararse, digamos, cómo estos cultivos se pueden ir desplazando o más al norte, más al sur, al este, oeste, dependiendo, como dice el concepto, cambio climático es una variación en el tiempo, y a medida que eso vaya variando, lo más probable es que ya la zonificación se vaya modificando en el tiempo. Entonces, como yo le decía, estas son las capas que se presentan, las variables climáticas. Lo rojo es porque esos se consideran como parámetros agroclimáticos, porque son variables que nos interesan porque están directamente vinculados al cultivo, como el periodo libre de heladas, horas de frío y suma térmica. Después tenemos las temperaturas mínimas y máximas, y acá es importante mencionar que tenemos julio y enero, porque la idea era también ver la estacionalidad, ¿ya? Y julio obviamente es donde estamos en el pic del invierno, donde seguramente las precipitaciones son las más altas y las temperaturas las más bajas, al contrario de enero, que estamos en el pic del verano, donde las temperaturas, al contrario, son altas y las precipitaciones son bajas. Lo mismo se hizo en las precipitaciones, o sea, para ver la estacionalidad. Y después la zonificación de frutales tenemos manzano-limona, acá destaqué en rojo las variedades de cerezo que son cordia y vinc, y en arándano tenemos unil y briguita. Entonces aquí ya pasando un poco al tema de la interpretación de las capas climáticas y zonificación por especie frutícola, esto es más o menos lo que nosotros nos vamos a encontrar en nuestro portal. Tenemos, este es el ejemplo de precipitaciones en enero actual. En nuestro visualizador nosotros primero podemos cargar la capa, y cuando cargamos la capa automáticamente se nos carga la leyenda. Como nosotros estamos hablando de una variable climática, estamos hablando de una capa raster, es decir, que cada celda contiene un valor de precipitación. Y aquí las leyendas están agrupadas por rango, ya, de los valores de precipitación mensual, que es todo lo que llovió en enero en milímetros. Posteriormente, si nosotros, por ejemplo, tenemos un interés en una cierta área, nosotros identificamos el área, acá la estamos señalando, hacemos un clic y se nos abre este cursor, este icono, que ya nos marca bueno, cuando nosotros hacemos clic, automáticamente ya se debería abrir la tabla de atributos, si no, pinchamos en esta pestaña y se nos abre esta tabla, ¿ya? Y aquí nosotros vemos, nos identifica la capa que nosotros estamos explorando, analizando, que es precipitación enero actual. Tenemos las coordenadas, digamos, latitud, longitud, y este valor, el gray index, es lo que llovió en enero actual, que fueron 48 milímetros. Si nosotros hacemos un acercamiento, bueno, obviamente aquí ya nos damos cuenta que estamos en una capa raster, y aquí es el píxel que nosotros seleccionamos, que es donde llueven esos 48 milímetros. En el caso de frutales, aquí estamos hablando ya de una capa vectorial. Hay que definir entre lo que son las variables discretas y continuas. Lo que vimos anteriormente es una variable continua, porque son valores, ¿ya? Que van de 0 a infinito. En el caso de las discretas es un atributo. Acá nosotros, todo lo que está excluido hacia abajo es lo que se descartó, obviamente, porque nosotros no vamos a establecer una plantación de cerezo en un lago, una carretera, una ciudad, o en pendientes que sean muy empinadas, o en alturas sobre los 1500 metros. Obviamente tenemos que seleccionar todo lo que es posible, y a partir de eso se hace una clasificación en 5 categorías. Aquí les voy a explicar qué significa cada categoría. Sin limitaciones quiere decir que los requerimientos agroecológicos superan el 90%.
En el caso de las limitaciones leves estamos entre el 75 y el 90, entre las moderadas entre el 50 y el 75, y en las severas de 25 a 50, y excluidos porque no alcanzan, son menos del 25% de los requerimientos agroecológicos, por eso queda excluido. Eso es como se clasificó, digamos, la zonificación. Y acá es más o menos la misma estrategia. Obviamente nosotros nos vamos a ir a las zonas verde oscura, verdes claras, que son las áreas sin limitaciones o limitaciones leves, que es lo que nos interesaría. Entonces acá nosotros señalamos un sector que nos podría interesar, hacemos un clic y se nos abre nuestra tabla de atributos. Al ser una capa vectorial, obviamente la tabla de atributos es mucho más completa. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos el nombre de la provincia, el nombre de la comuna, la aptitud, que en este caso es sin limitaciones, y tenemos el área del polígono. Y bueno, el nombre que es Cerezo Cordia Actual. Entonces esta es la tabla de atributos a nivel de polígono, y acá nosotros lo que fuimos haciendo fue un acercamiento, y este es el polígono que nosotros identificamos. Otra cosa interesante de la plataforma de este WebGIS es que la información está disponible y se puede descargar. ¿Ya? Nosotros cuando vamos acá al Dablog Layer, que descarga de la capa, tenemos dos opciones, tenemos imágenes y tenemos data. En el caso de imágenes nos da la posibilidad de descargarlas como JPG, PNG y PDF. ¿Ya? Bueno, la única diferencia es que el JPG y entre el JPG y el PNG es que si nosotros comprimimos el archivo vamos a ir perdiendo calidad de resolución, calidad de la imagen en el caso del JPG. PDF, como todos sabemos, es simplemente el Portal Document File, que es un archivo de lectura, que es compatible con todo tipo de software. Pero a nosotros lo que nos interesan son los datos. Entonces acá nosotros tenemos la posibilidad de descargar directamente el GeoTIFF, pero lo que nos interesa en realidad es el Original Dataset. Si nosotros vamos al ejemplo de una capa vectorial, las imágenes son exactamente las mismas que en el formato raster, pero sí cambia en los datos, tenemos mucho más archivos, porque como ya vieron anteriormente, la tabla de atributos es mucho más completa, por eso se van agregando más archivos. Por ejemplo, si yo quiero simplemente descargar el Excel, que me va a entregar la información que tengo en mi tabla de atributos, claro, si yo no quiero pasar por un programa SIG y quiero ver solamente el Excel, yo lo puedo descargar, pero no voy a tener esa relación espacial. O sea, tengo el Excel, pero no sé dónde esa fila, no sé a lo que pertenece. Entonces acá lo que conviene siempre es descargar el Original Dataset, y por eso acá puse que existen otros tipos de formatos debido a su condición vectorial, a diferencia del raster que vimos en la lámina anterior. Esto es más o menos lo que viene. O sea, si nosotros, aquí tengo el ejemplo de la suma térmica actual, esto es lo que nos va a dar como JPG o PNG, que es una figura, que la verdad es que no es modificable y da simplemente una idea a modo general de dónde podríamos tener temperaturas más altas, que obviamente se presentan en la depresión intermedia, y a medida que nos vamos acercando a la precordillera y cordillera, las temperaturas bajan, y aquí, digamos, nos da una visión muy general, pero sigue siendo una figura que no es modificable, es simplemente una foto, y lo podemos portar también en un PDF. Pero lo que sí interesa es esto, que son los datos. En formato raster, cuando nosotros hagamos la descarga, se nos va a abrir una carpeta. Primero lo vamos a tener en un zip, que es la carpeta comprimida. Descomprimiendo esa carpeta, nos van a aparecer los archivos originales. Lo mismo en el caso del vectorial, que nos aparecen mucho más archivos. Pero aquí lo interesante es, en el caso del formato raster, es el TIFF, y en el caso del formato vectorial es el shapefile. ¿Ya? Que eso lo vamos a ver en la práctica. Aquí puse un ejemplo de cómo podría ser la lectura de una capa en una plataforma cartográfica. Puse el ejemplo de QGIS, porque es una interfaz, un programa que es de código abierto, ustedes lo pueden descargar gratuitamente. Y en el fondo acá yo armé, por ejemplo, un proyecto. Acá están todas las capas. Ustedes perfectamente lo pueden hacer, porque todas las capas están disponibles en la página del proyecto, que las pueden descargar, las pueden abrir en el programa. Acá yo seleccioné arándano NIL actual, y aquí se me abre la cobertura. Y aquí se pueden hacer una serie de cosas que vamos a ver en los próximos minutos. Aquí, por ejemplo, puse la tabla de atributos, que es lo mismo que aparecían en las tablas en el WebGIS, que tenemos nombre de la provincia, de la comuna, la aptitud,
qué tipo de limitación tiene, si es leve, si es moderada, si es severa, el área de los polígonos, etc. Así que el punto 4 es la parte ya práctica, donde vamos a empezar a explorar en este WebGIS y ya ir sacando algunas conclusiones. Así que, como ya había mostrado Tomás, vamos a volver a nuestro ciflosrios.cl. Yo acá tengo vinculada no sé si se ve la consulta, ¿se ve en mi browser? ¿O se quedó la No. presentación? Ya, entonces voy a tener que volver a compartir pantalla. Ya, ahora sí debería estar disponible el browser, ¿no es cierto? La página Ciflos Sí. Ríos. Ya, perfecto. Entonces, como decía Tomás, nosotros tenemos acá la zonificación. Y si ustedes pinchan en este icono, en el vértice superior izquierdo, están todas las capas. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos arándano virguita, yo lo desactivo. Tenemos otra activa por acá. Ya, este también está activo. Aquí ya no están todas las capas desactivadas, pero yo, por ejemplo, si quiero activar una, basta que voy acá. Bueno, yo acá puedo pinchar y puedo ver también la leyenda. Y aquí yo puedo comenzar a explorar. Yo puedo ir a hacer acercamientos. Si hay gente que está sin mouse y está con el touchpad, puede seguir aquí el más, que es aumentar el zoom o disminuir el zoom. Y aquí yo puedo ir explorando un poco con la capa. Y la cosa interesante es que yo puedo pinchar un polígono y se me va a abrir la tabla de atributos. O sea, yo puedo pinchar este polígono. A todo esto, acá se ve como que si fuera un raster. Aquí yo hago la aclaración de que para hacer un análisis de capa tenemos que siempre usar el mismo formato. No podemos mezclar, obviamente, peras con manzanas. Entonces, todas las capas están en un formato raster para hacer el análisis, pero después cuando se exportó está como un vector, como capa vectorial. Si yo acá pincho, se me selecciona este polígono acá, y aquí se me abre la tabla de atributos. Entonces yo sé que este polígono está en la provincia del Ranco, la comuna es Lago Ranco, y a mí lo que me interesa es saber qué altitud tiene, excluido. Y esa es el área del polígono. Y así podemos ir observando el resto. Bueno, aquí tenemos la leyenda, la vamos a sacar. Es en el caso de arándano, podemos ver otro tipo de cultivo, por ejemplo el cerezo pink actual, y lo mismo. Esta es nuestra cobertura y podemos ir explorando. Lo mismo con la información climática, que la tenemos más abajo. Vamos a desactivar el cerezo y nos vamos a ir a un ejemplo de, por ejemplo, temperaturas. Y aquí tenemos las temperaturas, y aquí uno va pinchando y va explorando. ¿Ya? Ahora, eso es como el visualizador que tenemos acá, pero la cosa interesante, porque aquí nosotros no podemos descargar las coberturas, si nosotros vamos a sitios de interés, nos vamos a encontrar con el GeoNote. Y aquí lo que ya les había mostrado con algunos screenshots de la presentación, esto es nuestra página web. Entonces, ¿qué tiene nuestro GeoNote? Tiene el visualizador acá y tiene todas las capas, que son 27 capas climáticas, porque habíamos dicho que eran 9, pero multiplicadas por 3, que es el escenario actual 2030-2040, y después tenemos 15 capas, que eran 5 especies, multiplicadas por 3, son 15 de zonificación. Entonces, todo esto que tenemos acá de zonificación lo tenemos en un formato vectorial, y todo lo que tenemos acá, las 27 capas climáticas, son en un formato raster. Y bueno, acá nosotros tenemos la posibilidad de un visualizador que nos agranda la pantalla, que si alguien lo quiere ver en, digamos, formato más grande, se demora un poco en cargar, pero lo tenemos en pantalla completa. Pero lo interesante es que acá tenemos listado las capas y las podemos descargar, ¿ya? Entonces acá yo voy a hacer un ejemplo, bueno, perdón, vamos primero porque esto por defecto es una de las zonificaciones, al periodo libre de las actual, por ejemplo. Entonces nosotros pinchamos esta capa, se nos, digamos, abre esta cobertura y automáticamente va linkeada con su leyenda. Lo mismo con otros ejemplos, no sé, podemos ir a ver suma térmica actual, pinchamos y se nos abre esta capa con su leyenda respectiva. Acá lo interesante es, como yo les había mostrado, si vamos a descarga de la capa,
bueno, estos son imágenes, que como decía, es poco práctico. Podemos ver el ejemplo del PNG, que es una imagen que no es modificable, simplemente nos da una orientación. Pero lo que sí es interesante es que acá en Data podemos descargar la base de datos original, que les voy a mostrar con QGIS cómo podríamos leer la información. Si nosotros vamos acá, se nos descarga la información. Veamos lo mismo con algunos ejemplos en vectoriales, que son nuestras zonificaciones. Podemos, por ejemplo, ver arándano o nil actual. Si nosotros pinchamos, aquí se nos abre esta capa con su leyenda, que como ya dijimos eran variables discretas, que son nuestros atributos. Y podemos hacer lo mismo, descargar la capa. Aquí tenemos más opciones, pero lo importante es el original dataset, y lo descargamos acá. Me gustaría hacerles el ejemplo, porque claro, es importante saber cómo descargar la información, pero también cómo hacer la lectura. Entonces, me gustaría darles que me dieran 2 minutitos para mostrarles, a ver, si abro el QGIS, no se ve, ¿no es cierto? Mi programa de QGIS. No. ¿No? Ya, entonces voy a tener que compartir pantalla de nuevo. Un segundito. Ya, vamos a abrir un proyecto. ¿Se ve ahora, no es cierto? Sí. ¿Se ve sí. también, se ve también la carpeta con las descargas? No, tienes que compartir el escritorio. Ah, ya. Entonces voy a compartir de nuevo acá. Ya, ahora sí se debería ver mis iconos de abajo. Sí, sí, sí. Ya. Entonces acá lo primero que habíamos descargado era la suma térmica actual. Aquí se abre mi carpeta, que es lo que yo les había mostrado. Entonces, como yo les decía, lo importante acá es el TIFF, que esto lo podemos acá arrastrar y se nos va a abrir nuestra cobertura. Que también lo podemos hacer de acá arriba, si vamos a capas, adherir capa y elegimos capa en formato raster. Pero es más fácil arrastrarlo acá. Por defecto, este programa te lo va a abrir con grises. Si nosotros le queremos dar el mismo formato, como vimos en nuestro WebGIS, nos vamos acá a propiedades, y en propiedades hay una opción que se llama Single Band Pseudocolor. Elegimos, digamos, qué tonalidades queremos. Podemos trabajar con azules, clasificamos, aplicamos y damos el OK. Entonces ahí es como el formato que nosotros vimos en nuestro WebGIS. Y de esta forma, claro, descargaba la información, pero también tiene la herramienta de cómo abrir la información y cómo explorar un poco más, analizarla. Ahora, el fondo es blanco acá, entonces si nosotros empezamos a hacer zoom out, lo más probable es que nos perdamos. Bueno, para volver a la capa original, vamos a Zoom to Layer, y aquí nosotros tenemos una opción que se llama OpenStreetMap, y con OpenStreetMap nosotros podemos saber dónde está nuestra capa, que es la región de los ríos. Eso con la capa raster, con ejemplo de una información climática como la suma térmica actual. Vamos a abrir, por ejemplo, habíamos descargado el arándano, que es UNIL actual. Aquí lo que interesa es el shape. Si en el formato raster nos interesa el TIFF, en el formato vectorial nos interesa el shapefile, y lo cargamos acá. Lo vamos a poner arriba, y tiene el mismo problema, que vamos a desactivar la capa climática, porque así no está tan pesado el computador. Te lo da todo en un color por defecto, entonces nosotros también tenemos que hacer la misma, digamos, paso que hicimos con la capa raster, que vamos a propiedades, y aquí nosotros vamos a categorizar. Primero, ver qué es lo que nos interesa. A nosotros nos interesa la aptitud, entonces vamos a categorizar por aptitud. Vamos a elegir un color que puede ser el spectral para que se diferencien bien. Clasificamos, aplicamos y damos el OK, y lo vemos exactamente como lo vimos también en nuestro WebGIS. Y aquí aparece como todo lo rojo excluido, sin limitaciones. Esto se puede editar, podemos cambiar los colores. Y una cosa práctica es que acá nosotros podemos ir a nuestra tabla de atributos, y aquí tenemos toda la información, como ya les había mostrado, que tenemos nombre de la provincia, comuna, tenemos la aptitud, el área del polígono, etc. Y otra cosa es que si nosotros, por ejemplo, queremos saber algo exacto de este polígono, o vamos a un verde que nos interesa, que son las sin limitaciones, por ejemplo, un verde claro, o esto de acá, por ejemplo, si seleccionamos este polígono,
nosotros vamos a este icono, que es unir información, lo pinchamos, vamos acá y se nos abre la tabla de atributos, que es exactamente lo que vimos en nuestro WebGIS. Bueno, esta información es la parte cartográfica, pero lo que nos interesa a nosotros es que tenemos este polígono sin limitaciones, y tenemos la posición, que es lo que nos interesa, el área del polígono y la capa que estamos viendo, que es en este caso arándano actual. Entonces, ese es un ejemplo breve de lo que es, porque no tenía mucho sentido explicar para qué descargar las capas si no tenemos una herramienta donde poder analizarlo. Vamos a volver a la presentación. Así que bueno, ese es el link para que las personas que lo quieran anotar, ya me parece que está compartido en el chat, que es Save los Ríos, y tienen que ir a GeoNote para ver el WebGIS. Así que yo acá continúo agradeciéndoles la atención. Aquí está mi información de contacto. Si alguien tiene alguna consulta más adelante, alguna inquietud, me puede escribir acá a mi correo electrónico, que lo comparto. Así que yo creo que con Tomás damos inicio a la ronda de consultas. Muchas gracias, Érico, por esta exposición. Doctor Tomás Lobos, también agradecerle la explicación. Me gustaría un poco comenzar con la ronda de preguntas y que también ustedes pudieran, porque son varias las preguntas que hay ya en el chat, ir resumiendo algunas. Voy a ir leyendo de dos. El registro meteorológico se apoyará en otras redes existentes, DGA, Dirección de Aeronáutica, etcétera, preguntan. Y hay otra pregunta ahí respecto de los frutales que se puedan escoger. Aparecerá avellano, ya que hay más de 5.000 hectáreas en zona sur. Esas son las dos primeras consultas. Ahí ustedes son los especialistas que pueden En responder. el caso de la información climática, a mí se me olvidó, no sé si puedo volver a compartir mi pantalla. Acá había un ejemplo de una de las estaciones meteorológicas, que están, a ver, perdón, voy a tener que, un segundo. Está en la lámina, que teníamos un ejemplo, aquí está. Voy a compartir. Ya. Acá tenemos un ejemplo de una de las estaciones meteorológicas. Obviamente la información que viene a nivel satelital es una información no empírica, porque son interpolaciones Kriging, donde nosotros tenemos estaciones meteorológicas y mediante la topografía podemos interpolar y completar esa grilla de datos. ¿Ya? Pero dentro del proyecto también se contempló implementar estaciones meteorológicas para tener como una especie de datos de control. ¿Ya? Y ahí tenemos una, no sé si Tomás me puede ayudar, ¿dónde está ubicada esa estación meteorológica? Esa está ubicada en Agrícola Tralcao. Veo aquí a don Eduardo conectado, por lo tanto, sobre todo a él le puede interesar y ayudar la información que se va a originar ahí, y todos los productores, obviamente, en la zona de Tralcao. Ya, para apoyar un poco la respuesta de Érico, esto no se basa en base a la DGA o la Dirección Aeronáutica, sino que es una red propia que en el fondo, como les indicaba anteriormente, bueno, no alcancé a mostrarles cómo llegar, o sea, si les mostré que en los sitios de interés pinchan en red meteorológica, y cuando ponen el cursor sobre, en el fondo, red meteorológica, les va el nombre de usuario y contraseña con el que ustedes pueden acceder para ya tener en vista de las 4 estaciones que vamos a tener en funcionamiento muy próximamente. Respecto de la segunda pregunta de por qué no está Avellano, ya que hay más de 5.000 hectáreas en el sur, esa es una pregunta muy, muy atingente. Actualmente y originalmente el proyecto contemplaba especies como arándano, cerezo y manzano para producción de sidra. ¿Ya? Por lo que en cualquier proyecto de continuidad, por supuesto que se pueden agregar nuevas especies, donde efectivamente el avellano europeo es una de las que tenemos consideradas, dada la gran superficie que tiene la zona sur, y es de hecho la segunda especie con mayor superficie dentro de la región de Los Ríos, con 1.200 hectáreas. Entonces, desde luego que se van a considerar nuevas especies en el futuro, para seguirlos agregando a este abanico que ya tenemos, que son 3 especies.
Sí, quizá un poco complementando lo que dice Tomás, este proyecto, la región de los ríos no se ha caracterizado como una región frutícola, y esto ha sido un proyecto exploratorio, es decir, se consideran estas 3 especies a nivel de área como piloto, pero la idea, como dice Tomás, es ir expandiéndonos con otras especies frutales, y se dio prioridad más que nada no solamente a la fruta fresca, sino que a las variedades. Como decía Tomás, en el caso de la manzana, se hablaba de la sidra, se hablaba de la chicha, se hablaba del aceite, el vinagre de manzana, por todas las derivadas que puede dar. Entonces, hay que considerar que este proyecto es exploratorio y que a futuro se puedan ir implementando otras especies. Ujú. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Dice, ¿cuáles son las hipótesis en que se basa la modelación del cálculo de nutrientes a aplicar? ¿O con qué base se calculan las respectivas hipótesis? Y otra persona, Sergio Vallejo, dice, ¿qué gran simulador? ¿A futuro pretenden ampliarlo para más frutales? Bien, para responder la primera pregunta, la hipótesis o en qué se basa este cálculo de dosis efectivamente es a partir del método racional de fertilización. Ya, dentro de las hipótesis que hicimos consultas a una serie de laboratorios de análisis, en donde con eso pudimos también tener datos respecto de valores promedio o de los que más se repiten dentro de la región. Y vemos que exclusivamente o en la generalidad respecto de los grandes empresarios agrícolas en la región, estos sí tienen valores, por ejemplo, en el caso de los valores críticos que yo les hablaba, los tienen o los superan sin problemas. Sin embargo, los medianos y los pequeños productores no tienen, por supuesto, en su mayoría valores que superen los valores críticos, y en base a eso es una de las hipótesis del cálculo. También se contempló para esto factores de extracción, ya, tanto a nivel de fruta, de crecimiento de brotes, de raíces, acumulación de materia seca, etcétera. Entonces fue una recopilación también de datos reales y en base también a teoría, en donde tuvo que recopilarse de varias fuentes algunos factores de extracción para poder llegar a estos valores de fertilización más aproximados. Y bueno, creo que ya contestamos un poco la pregunta anterior respecto a si se piensa ampliar a más frutales. Sí, desde luego. En proyectos de continuidad, por supuesto que el abanico se va a aumentar al menos en unas 3 especies más. Ujú. Hay también otras preguntas. Dice, ¿habrá futuras mesas de trabajo para la calibración de simulador para la adición de nuevas variedades de especies de fruta? Un poco lo ha contestado porque ya hay una mesa de trabajo que está, pero usted puede ampliar esa respuesta mucho más que yo, profesor Sí, Lowe. sí, desde luego. En una primera instancia, por supuesto, hicimos llamados en la mesa frutícola. Fue un llamado abierto para que quien quisiera poder integrarla pudiera estar presente y en el fondo que su voz contara. Tuvimos respuesta. Ya más o menos fuimos también ordenando un poco el tema de la mesa. Pero sin duda que si a futuro hubiese alguien que quisiera realmente participar y aportar con una distinta visión o realidad productiva, desde luego que se puede sumar en las próximas reuniones. Ujú. Además está la página web también donde hay información que resume un Exactamente. poco lo innovador del proyecto, así que también Claro se que sí. puede ir recordando eso. Y al final del sitio web les recuerdo que hay un formulario de contacto, por lo tanto, ahí ustedes pueden hacer llegar todas las inquietudes, dudas, preguntas, críticas, ojalá constructivas, comentarios, etcétera. Ujú. Hay una felicitación para don Érico Kutcher también, ahí dice que excelente explicación. Voy a invitar a, si hay algunas personas que quieran, 2 personas o 3 para ya ir cerrando, que quieran hacer algún comentario a viva voz para enriquecer más este diálogo online, les invitamos que puedan hacerlo. Y si no es así, vamos a pedir unas palabras de cierre a nuestros 2 expositores.
creo que alguien dijo algo por ahí. ¿Sí? ¿Hay alguien que Aquí, quiera? Héctor Mella. ¿Héctor? Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, un gusto. Mi nombre es Héctor Mella, voy a activar la cámara. Héctor Mella, de la Seremia de Agricultura. Saludar ahí al profesor Lobo y al equipo por excelente trabajo en tan corto tiempo, tan buenos resultados. Efectivamente, este trabajo para nosotros como agricultura es fundamental en el sentido de que localmente, con datos mucho más cercanos, teníamos información de primera mano respecto al tema de la zonificación y todo el tema de la simulación respecto a estos temas técnicos de agricultura. Esos temas son muy importantes porque nosotros siempre tenemos información un poco más local. Nosotros acá en agricultura tenemos una infraestructura de datos espaciales con otros reportes también de CONAF y cosas así, pero un poco más a un nivel un poco mayor. Así que, primero que nada, eso, felicitarlo. Seguramente esto se va, y no sé si es la idea de poder después juntarlo con la información un poco más precisa que el censo agropecuario seguramente va a sacar dentro del presente año. Y nada, solamente al ver cómo se llama la página web, que ahora me voy a meter más en detalle, lo único que yo podría hacer como una sugerencia es que hay información que entrega muchos servicios, pero siento que está a lo mejor muy escondida o hay que hacer 2, 3 pinchos para llegar a ella. Todo el tema de los documentos, el material, la red meteorológica, los simuladores, a lo mejor como sugerencia colocarlo de entrada en la plataforma, a lo mejor directamente para que la gente pueda ver esos servicios, que es más directo, ¿ya? Lo otro que me di cuenta también es que, ¿cómo se llama? Había información que es bastante técnica y a lo mejor ahí se podría un poco detallar respecto al tema sobre todo el tema de los simuladores, ¿ya? Para quién está dirigida la página en el fondo. Y lo último que me gustaría también aportar es que se le podría también dar un plus, a lo mejor está considerado y se va a hacer, el tema de cambio climático, que también influye mucho en las variables, pero también de medidas adaptativas y de manejo que los fruticultores que ya estén embarcados o se quieran embarcar respecto a esto, ubiquen que la página les puede, ¿cómo se llama?, orientar. Ahí vayamos al tema de las podas, deben ser toneladas y toneladas de biomasa que se podan. Bueno, que a lo mejor algún tipo de recomendación respecto al tema de eso, de la huella de carbono, de la biomasa y otras cosas más que eventualmente los fruticultores podrían aportar o adaptarse o mitigar respecto a estos temas de cambio climático. Pero en sí la página los felicito y todo lo que podamos aportar de la Seremia de Agricultura, Paola Tomás. Así que muchas gracias. Sí, me gustaría bueno, agradecer los comentarios, sin duda que se van a tomar en consideración. Y respecto al último punto, en base a nueva información, desde luego que también dejamos invitados a la Seremía de Agricultura a que puedan posteriormente apoyarnos, porque como les dije, se van a empezar a crear boletines técnicos y de extensión, ya para que productores puedan en el fondo tener llegada a más conocimiento técnico en un lenguaje fácil obviamente de entender y que los apoyen en la toma de decisiones y manejos productivos, en este caso específico para arándano, cerezo y manzano, pero desde luego que si es que existieran temáticas específicas que se quisieran abordar, bienvenido sea, bienvenido a sumarse al equipo, a que podamos trabajar esto desde luego en conjunto en pos de la fruticultura de la región. Aquí el equipo más que nada es la región. Bueno, ahí ya ha respondido el doctor Tomás Lobo. Recordar que la página web tiene también un formulario para sugerencias, que esa es la retroalimentación que va a tener este proyecto y que las páginas siempre tienen un periodo de marcha blanca para ir conociéndolas y haciéndolas más amigables a nuestro uso. Así que es muy importante eso, que revisen la página y que hagan estas sugerencias para que el equipo también pueda ir mejorando y fortaleciendo este medio de comunicación. Y aquí ya para ir terminando, tenemos felicitaciones al equipo, dice la doctora Erika Briceño también. Alejandro Vázquez también, felicitaciones por el trabajo. Francisco Bustos, gracias por esta transferencia de información, interesante herramienta. Considero todos los cambios ambientales que se vienen a futuro. Así que
yo creo que ya estamos llegando al término, profesor Lobo, de esta actividad. Como yo les dije, unas últimas palabras de cierre y ya vamos a despedirnos y agradecerles que hayan participado y haberse tomado este tiempo para estar con nosotros. Claro, bueno, para efectivamente cerrar, agradecer a todos los y las presentes. Gracias por haber estado pendientes de esta jornada. Esperamos que en el fondo haya sido de provecho para ustedes. Sin duda que si quedan más dudas, preguntas o consultas, que siempre las hay, bienvenidos a que las puedan hacer llegar a través del formulario en el fondo de contacto. Y en el fondo, nada, este proyecto en el fondo, nuestro objetivo es poder llegar directamente a los productores, estrechar más aún los vínculos, realizando investigación en el fondo aplicada y vinculación entre la academia y el mundo productivo, que en el fondo es el que se dedica a producir los alimentos. Entonces, esto es uno de los propósitos de este proyecto, acercar aún más y disminuir las distancias que pudieran existir entre la academia y el mundo productivo. Y nada, muchas gracias en el fondo a todos los asistentes. Érico, ¿quieres decir algunas palabras ya para de despedida? No, agradecer la asistencia de todos. Respondiéndole a Mario, la presentación va a estar disponible, nos vamos a poner de acuerdo con Tomás, no sé si cargarla directamente a la página como documento, como material, o puede quizás compartir vía correo electrónico. No sé si Tomás atingente comentar lo del seminario que va a ser. Sí, muy bien, adelante. Sí. No, es una invitación, ya que eso me parece que es el 1 de junio, si no mal recuerdo. Sí. Me corrige Tomás. Va a estar Francesco Pirotti, que es mi supervisor del doctorado, que es una persona especialista en el tema de sensores remotos, pero también trabaja mucho en agricultura de alta precisión, y yo creo que va a ser una instancia muy constructiva, porque ya Francesco se comprometió a hacer una presentación y va a estar para preguntas y poder compartir ideas, sugerencias. Al final, una invitación para todos y agradecerles su tiempo y bueno, agradecerles también los comentarios positivos que hemos recibido. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Solamente, claro, como para apoyar un poco lo que decía Érico, los dejamos a todos invitados. Vamos a próximamente hacer la difusión respecto del seminario, que es el martes 1 de junio a las 9 de la mañana, que la temática es el uso de sensores remotos en fruticultura, donde tenemos a dos grandes invitados, y sobre todo vamos a tener a Érico de traductor entre el italiano y el español. Así que estén atentos, por favor, a las redes que tiene la facultad, que es donde se va a hacer difusión de esta actividad que se realizará aproximadamente en 2 semanas más. Muchas gracias a todos por los comentarios y felicitaciones, y que tengan buen día. Muchas gracias. Damos así entonces finalizado. Agradecemos al apoyo de nuestra colega también, Andrea Díaz, que nos estuvo de la Universidad Austral de Chile, que también nos ayudó en esta actividad, a todos y a todas las personas que participaron. Y les damos nuevamente los agradecimientos a nombre del Gobierno Regional y de la Universidad Austral de Chile por haber participado en esta actividad del proyecto FIC 1868, Sistema Integral Frutícola, Región de los Ríos. Y muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a todos.